Aquí tenemos la nueva, habría que decir no tan nueva, lo que pasa es que esta es de cuando yo aprobé, la nueva ley de enjuiciamiento civil, la del año 2000. Voy a seguir algunos ejemplos sobre los procedimientos, el proceso, tal y como se configura en esta, que ya ha sido objeto de alguna modificación. Bien, lo primero que hay que hablar es del concepto de proceso, que también se parece, al menos desde el punto de vista etimológico, enormemente al procedimiento. Pero a pesar de que tenga un mismo origen o raíz, todo viene siempre del latín, en nuestra cultura así ocurre, realmente son dos conceptos distintos. Y sé que cuesta diferenciarlos. Nos aprendemos muchas veces las secuencias memorísticas, pero no tenemos muy claro en qué consiste la diferencia. Está por una parte el proceso, está por otra parte el procedimiento y está por otra parte el expediente. Bien, el proceso es algo genérico, ¿vale? Para que nos entendamos, puede ser el género, la categoría básica genérica. Básicamente un proceso es un instrumento o mecanismo. Tenéis que perdonar por esto tan rudimentario. Ya sabéis que yo soy independiente. No trabajo con nadie, salvo conmigo mismo. Hago esto por divertimento y realmente pues carezco de los medios que me pueden hacer o que me podrían permitir dar una terminación más profesional. Pero bueno, la idea creo que se transmite igualmente. Tenemos, como decía, el concepto de proceso. Un proceso, en definitiva, ya sé que etimológicamente todos pensaréis o semánticamente que se trata sencillamente de un mecanismo en el que forman parte distintas piezas, distintos engranajes, para un fin determinado. El proceso a seguir para algo. Pues así es en el mundo judicial, en el mundo procesal. Un proceso, en definitiva, es una secuencia de actos. Son actos que se llaman procesales. El acto procesal pertenece, a su vez, al género más amplio del mundo del derecho, cual es el del acto jurídico. No dejan de ser actos que realiza el hombre, bien sea un hombre que realiza una función institucional, como pueda ser el LAJ, secretario judicial, o el juez, no dejan de ser personas, en definitiva, que hacen un trabajo y que como tal emiten actos jurídicos que tienen trascendencia en el proceso y que como tal reciben el nombre de actos procesales, o bien pueden ser actos jurídicos que realizan aquellos que son partes en el proceso, demandante, demandado u otros intervinientes. Hacen actos, en definitiva. Esa secuencia, esa acumulación, esa sucesión de actos, que luego voy a ver con un ejemplo, vamos a verlo, reciben el nombre de proceso. En definitiva, ¿es un instrumento o es un mecanismo? Siguiendo alguna definición así un poco más moderna, como la de Gómez Orbaneja, se trata de un instrumento, mecanismo en el que forman parte de distintos actos procesales que tienen por finalidad la tutela de los derechos fundamentales para que un tribunal pueda conocer de una pretensión, dictando una resolución sobre el fondo del asunto, dando satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva. Buah, ahí queda eso, ahí queda eso. Podía ser esa como podía ser otra, ¿vale? En definitiva, se trata de la concatenación o de la secuencia de actos que bien se realizan por el tribunal, bien se realizan por las partes, pero en todo caso se realizan dentro de un expediente judicial y con la finalidad de que al final se dicte una sentencia resolviendo sobre aquello que se lleva a conocimiento del tribunal, aunque sea para dar honor a la razón, pero bueno. El procedimiento es algo distinto. El procedimiento puede ser una modalidad del proceso. Si el proceso es una secuencia de actos, la fórmula concreta, el orden concreto, los pasos concretos, que pueden ser en un caso X y en otro caso pueden ser Y, el protocolo, la secuencia concreta, las distintas modalidades que se puedan seguir es lo que se conoce con el nombre de procedimiento. Por tanto, yo entiendo que el género es el proceso y la especie, con la modalidad concreta, es el procedimiento a seguir. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta ley de enjuiciamiento civil, tenemos el juicio verbal, el juicio ordinario, el juicio monitorio, tenemos especialidades y en otras normas procesales, como pueda ser la ley reguladora de la jurisdicción social, esto aún todavía se complica exponencialmente en cuanto que existen diversas modalidades procesales, por despido, por tutela de derechos fundamentales, procesos ante la seguridad social, etc. Cada uno tiene sus especialidades, aunque algunas veces están revestidos de una cosa genérica todos ellos, de aspectos genéricos, pero en alguno pues puede haber alguna especialidad, bien sea en materia de prueba, en la inversión de la carga de la prueba, a veces puede quedar para sentencia directamente sin hacer juicio, otras veces no. Esa secuencia concreta y específica es el procedimiento y tiene ese nombre y apellidos que he dicho, juicio ordinario, juicio verbal, frente al más genérico de proceso judicial. Vale. Y luego por otra parte tenemos el expediente, que en definitiva no es sino la plasmación, la adquisición corpórea, la materialización en papel o en forma digital de todo lo que anteriormente he dicho. Es decir, esa secuencia de actos procesales, bien sea el que realiza o los que realizan el tribunal o los que realizan las partes, tienen que tener una presencia visual y la tienen a través del expediente, porque los juzgados
como ocurre en todas las administraciones, se trabaja con expedientes. Actualmente, a día de hoy, está coexistiendo el expediente viejo, tradicional, en papel, junto con el digital en ordenador. Aquí os voy a poner un ejemplo en papel, porque además para el vídeo creo que visualmente es más fácil, esta plasmación gráfica es más interesante. Se trata de un mero ejemplo, por tema de protección de datos veis que he tachado, ¿vale? Pero esto empieza con una demanda. La demanda sería un acto procesal de parte. ¿Veis? Se le pone un sello de entrada en el juzgado, en el decanato, suele serlo, en el juzgado, con la fecha de entrada para que se sepa cuándo se ha presentado la pretensión de la parte, y es el escrito que hace la parte. En función de los casos deberá ir representado por procurador y firmado por abogado, en el que le lleva al juez, al tribunal, el conocimiento del asunto. Pues yo quiero presentar esta demanda, en virtud de la cual reclamo a Darth Vader 200.000 euros en conceptos de alimento, presentada por Luke Skywalker. Esta es la demanda. Con esto ya se abre un expediente administrativo. El siguiente acto procesal es del órgano judicial, en concreto de uno de los integrantes del órgano judicial, el letrado de la Administración de Justicia. Emite un decreto, artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El letrado de la Administración de Justicia analiza la demanda, analiza las reglas básicas sobre jurisdicción, competencia, clase de procedimiento, es decir, los presupuestos procesales, y si está todo correcto, emite una resolución judicial, artículo 404, que es la de admisión a trámite y dar traslado, ya sé que la palabra es fea, en definitiva, decirle al demandado, oye, que te han demandado, te mando una copia de la demanda para que te la leas y hagas tus alegaciones. Y entonces viene la contestación a la demanda. Es un acto procesal que realiza en este caso el demandado, el señor Darth Vader, en virtud de la cual dice no debo o sí debo pagar esos 200.000 euros que se me piden en concepto de alimentos al señor Luke Skywalker porque yo no soy su padre. Y lo cuenta en un escrito jurídico, igualmente representado por procurador y asistido de abogado en función de los casos y en función de las cuantías. Seguidamente, una vez que se une esto, llega al juzgado, se une y se forma dentro de la misma carpeta. Viene otra resolución judicial, otra vez el letrado de la Administración de Justicia. Aquí habría que diferenciar entre los distintos tipos de procedimiento. Si se trata de un juicio ordinario, se llama a las partes a lo que se conoce como audiencia previa. Pero si se trata de un juicio verbal, directamente el LAG, como dice el artículo 440, convoca a las partes a juicio. En el caso de que sea un juicio ordinario, el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que será el letrado de la Administración de Justicia que convoca a las partes a la audiencia previa. Luego viene la audiencia previa. La tenemos regulada en los artículos 414 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de un acto procesal con inmediación, es decir, una vistilla, una comparecencia ante el juez en el que, con carácter previo al juicio, porque no es propiamente un juicio, y tratándose del juicio ordinario, porque solamente hay audiencia previa en el ordinario, por tanto, es esta la modalidad procesal, la especialidad del procedimiento ordinario, que no del proceso, sino del procedimiento, es que hay un trámite de audiencia previa. Aquí cobra sentido todo eso que he expuesto anteriormente acerca de la diferencia del proceso y procedimiento. Vemos como el ordinario cuenta con un trámite, que es el de audiencia previa, que no existe en el juicio verbal. En el juicio verbal prescindiríamos de esto y nos iríamos directo a juicio. En el juicio ordinario habría una especie de antesala, y esto es una expresión más o menos vulgar para que me entendáis en términos llanos y sencillos, una preparación que tiene, entre otras, el intento de conciliación, el saneamiento del proceso, la proposición de prueba, la determinación del objeto del proceso. Todo esto viene regulado en el artículo 414, en los artículos 414 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata, en definitiva, de un acto procesal más, un trámite que se inserta dentro del procedimiento ordinario que tiene finalidades muy diversas y muy varias. Como decía, básicamente es definir sobre qué vamos a discutir, cuáles son las pruebas que se van a proponer, intentar que haya una conciliación para evitar el proceso, si es que ello es posible, y si no, finalmente, pues las partes quedan citadas a juicio y ahora sí ya nos veríamos el juicio otro día. Tanto si se trata del juicio ordinario como el juicio verbal, luego ya viene el acto de juicio. Este quizás es el que todo el mundo conoce y tiene un mayor acercamiento, aunque sea por la cultura popular, por haberlo visto en películas y en distintas fuentes de conocimiento. El juicio, obviamente, es aquel acto procesal en el que el principio de inmediación o la presencia del juez cobra mayor importancia. Es, digamos, el acto de inmediación por antonomasia. Es nuevamente un acto procesal. En este caso intervienen tanto el juez como las partes, cada uno asume un rol, el juez es el que dirige el debate, las partes son las que cada una de ellas
hacen o manifiestan cuáles son sus posturas, proponen la prueba. Bueno, ya ha quedado propuesta en el caso del juicio ordinario antes, en el caso del juicio verbal se propondrían ahora. Y en definitiva es escuchar a las partes, practicar la prueba, bien sea el interrogatorio de parte, la testifical, analizar los documentos que se aporten, periciales, los distintos medios de prueba. Intervienen las partes, como decía anteriormente, y luego ya quedaría para sentencia. Como digo, insisto, en el caso en el que nos encontremos ante el procedimiento de juicio ordinario, la convocatoria, el llamamiento, para que nos entendamos, la convocatoria, llamamiento, citación de las partes para el acto de juicio se hace en el mismo acto de la audiencia previa. Es decir, si estamos en el caso del juicio ordinario, al terminar la audiencia previa, si no ha habido acuerdo entre las partes, que por otra parte suele ser lo habitual, el juez coge la agenda y dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 429.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes quedan citadas para acto de juicio el día 19 de diciembre de 2018. Y ese día ya se van las partes sabiendo que tienen el juicio el día 19 de diciembre de 2018. Esta convocatoria a juicio la ha hecho el juez en el acto de la audiencia previa y generalmente al finalizar la misma, a la vista de la agenda del juzgado. Básicamente un libro, que puede ser digital o puede ser un libro físico. En el caso de que se tratase de un juicio verbal, puedes intuir fácilmente que no ha habido antes trámite de audiencia previa. En este caso sí que tiene sentido que sea el letrado de la Administración de Justicia, antiguamente conocido como secretario judicial, el que emita una resolución por el cual llame, convoque a las partes al acto de juicio. Lo dice el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, en este caso será el letrado de la Administración de Justicia el que con vista o teniendo presente delante la agenda, verá cuál es el siguiente hueco que hay para la celebración del juicio. Igualmente habrá convocado a las partes, emite una resolución y dice, vénganse ustedes el día 19 de diciembre de 2018 a las 10 horas, por ejemplo. ¿Ve? En concreto, y ya por lo que se refiere al desarrollo de juicio, que como antes dije tiene por finalidad escuchar a las partes, también en el caso del juicio verbal puede tener en el juicio lugar aquello mismo que en el caso del ordinario tiene lugar en la audiencia previa. Como en el caso del juicio verbal no hay propiamente una audiencia previa, es en el propio juicio verbal donde esa finalidad de saneamiento, de delimitación del objeto del proceso, de la exposición de cuestiones previas, como pueden ser falta de jurisdicción, excepción de litis consorcio, etcétera, con las cuales no os voy a aburrir ahora, si queréis las tratamos otro día, será, como decía, al inicio del juicio verbal, como dice el artículo 443, donde deban analizarse estas cuestiones en el juicio verbal. Pero prescindiendo de estos óbices procesales, prescindiendo de estas cuestiones de saneamiento o de intento de conciliación, lo normal, como digo, es que el juicio tenga por finalidad escuchar a testigos, peritos, a las propias partes. Es verdad que para la práctica de la prueba hay un orden que es el que establece el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aunque este orden también se puede alterar. Pero bueno, en este caso no entro más sobre esta materia porque daría mucho que hablar, daría para mucho. El desarrollo del juicio tendrá lugar de conformidad con lo que se establece en los artículos 433 y 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el caso del juicio ordinario es el artículo 433 y en el caso del juicio verbal es el artículo 443. Finalizado el juicio, se dicta sentencia en plazo legal, que si no me falla la memoria creo que son 3 o 5 días. Esto lo miráis, para no meter yo la pata. La sentencia ya sabéis que es un acto procesal, en este caso dictado por el juez. Es un acto procesal, pero al mismo tiempo es una resolución judicial, pero es otro trámite u otro paso más dentro del procedimiento en el que se intenta dar una respuesta a la cuestión que se sometía al juez. No necesariamente dando la razón al demandante. Puede que a veces no se le dé ni a uno ni a otro. Por lo general todo el mundo queda descontento, así que por eso tenemos mala fama. ¿Cómo vamos a tener buena fama? Si en el mejor de los casos le damos la razón a alguien tarde y le ha costado dinero. Así es imposible tener buena prensa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, también como acto procesal propiamente y a instancia de parte, tenemos el recurso. Aquel que se considere agraviado por la resolución, que suele ser bastante frecuente, por otra parte, como digo anteriormente, o se me da la razón, o si no, esto es una justicia que no sirve para nada, cabe la posibilidad de recurrir. Vendría otro acto procesal que se inserta dentro del proceso.